Muy buenas tardes. Como todos los miércoles, sean bienvenidos a Existeando, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Espero hayan tenido una buena Semana Santa y para los que todavía tienen la Semana de Pascua, pues que la puedan seguir disfrutando de una manera excepcional. Pareciera ser que en el mundo entero las condiciones de la pandemia empiezan a ser menos agresivas y esto la gran mayoría de las personas la han tomado como el momento de liberarnos de los cubrebocas y de tener nuevamente menos atención a la sana distancia. Sin embargo, me parece que las etapas que se generan ahora, que se llaman intrapandémicas, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya no van a ser signos y síntomas tan graves, pero las secuelas que quedaron después de todo este fenómeno son bastante importantes para poderlas tomar en cuenta, para poder nosotros interactuar nuevamente con los demás y tener atención sobre todo en nuestros signos y síntomas de salud. De hecho, nadie se dio cuenta, pero pareciera ser que la guerra de Ucrania vino a llevarnos a un foco de tensión donde olvidamos en mucho los temas de pandemia, pero la recomendación sería dormir bien, hidratarnos bien, estar atentos, seguir con el lavado de manos, cuidarnos en lugares mal ventilados y ya que estamos afuera y tenemos la alegría de poder disfrutar del clima, para muchos de nosotros empieza a ser un clima muy cálido, seguramente en el cono sur se están acercando al invierno, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México tenemos un clima excelente, para muchos un poco arriba de la temperatura frecuente y sí nos cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a manejar estas temperaturas. Sin embargo, es parte de la adaptación, es parte del crecimiento, es parte del desarrollo. El día de hoy seleccionamos un tema que nos parece importantísimo, sobre todo en estos periodos de vacaciones, y es justamente hablar de el trastorno alimentario por atracón. Habitualmente nosotros no nos damos cuenta, pero esto empieza desde edades tempranas y sobre todo se va a dar en niños y en adolescentes. En niños más o menos como entre los 6 y los 8 o los 10 años y un poco más adelante vuelven a tener estos procesos en edades entre los 14, los 15, los 16. Yo recuerdo cuando era un adolescente que mi madre decía que comíamos por 20, ¿no? Y que cualquier cosa que se quedaba en la casa rápidamente era devorada por sus hijos varones. Y seguimos con la creencia de que como estamos en un periodo de crecimiento y de desarrollo, comer es muy importante y habitualmente nos vemos delgados, entonces no tenemos mayor complejidad para poder decidir si queremos comer más, si queremos comer menos. Pero allí es donde a mí me gustaría que se encendieran las alarmas, porque termina siendo un trastorno alimentario y puede terminar de una manera desastrosa, no solo por la presencia de una diabetes o por un proceso de hipertensión arterial o una cardiopatía, sino por la devoradora manera en la que el sujeto se va a hacer cargo de sí mismo a lo largo de su vida. Si nos preguntamos qué es el trastorno por atracón, esta es una clasificación que hizo la American Psychological Association, que es como el órgano rector en los Estados Unidos, a través de la cual se van categorizando los indicadores de riesgo para que se presente o no un trastorno, en este caso de naturaleza alimentaria. Se define fundamentalmente por el consumo de grandes cantidades de alimentos, pero la característica más importante es la incapacidad que tiene la persona para poderse detener en el consumo y en la ingesta. O sea, no es solo comer mucho, sino constantemente tiene el sujeto la experiencia de la sobrealimentación.
Si ustedes se dan cuenta, el niño pide cosas, ¿no? Entonces la mamá le da, no sé, sopa de verdura. No, no quiero eso, que te la comes porque si no, no vas a crecer y no vas a estar bien. No, no lo quiero. Y termina comiéndose una pizza, un pollo rostizado, una caja de palomitas o de rosetas de maíz, consume grandes cantidades de carbohidratos fundamentalmente, y más adelante, en hombres sobre todo, vamos a consumir mucha proteína de origen animal, trozos de carne, tacos en el caso de México, guisados, ¿no? Comidas frecuentes, en donde hay un exceso también de proteína. Lo más complejo es que esta conducta no le permite al individuo encontrar niveles de saciedad y que, a diferencia de la bulimia, que el sujeto consume hasta que conquista el vómito, este vómito le permite expulsar parte de la comida para volver a ingerir, que era un poco lo que pasaba en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Sobre todo en Roma, ¿no? La gente comía en estas cenas abundantísimas y comía a tal extremo hasta que se promovía el vómito, y una vez que vaciábamos gástricamente, volvían entonces a consumir alimentos, ¿no? Y era como un ciclo y un círculo de oportunidad. Pero en este caso no, porque el sujeto no está buscando vomitar, sino ingerir grandes cantidades de alimentos. Casi no tenemos un indicador que nos diga qué tanta cantidad es mucho, porque depende, ¿no? Hay personas que dicen con medio vaso ya estoy lleno, y hay gente que dice con 2 vasos ya estoy lleno, y hay personas que dicen con 5 vasos ya estoy lleno. Y se tiene la creencia de que los hombres comemos más que las mujeres. Entonces, ver a mi hijo en una ingesta importante, que se acaba 2 platos de sopa, 2 platos de arroz, que consume importante cantidad de carbohidrato, panes, tortillas, galletas, pues me parece más bien que lo regaño porque se va a engordar, se va a ver feo o va a poder tener una enfermedad más adelante. Estos serían como los indicadores a observar. ¿Qué tan frecuente es y en qué cantidad hace los consumos? Por lo general, las mamás sobre todo dicen, guarden porque ya va a llegar Noé y ustedes saben que él acaba con todo, ¿no? Es una termita. Al comienzo nos puede parecer incluso simpático. Y una de las características de la infancia es que los niños son malos comiendo, ¿no? Las niñas, sobre todo, se acuestan sobre la mesa, comen un poco, lo hacen a un lado, se paran, vienen, juegan un rato y luego se sientan y otra vez comen. Esto, además, obviamente, tiene que ver con una madre permisiva, con un hogar desordenado, con que la hora de comer es una de las tantas cosas que se hacen y no hay un orden en horarios para que los chicos tengan una ingesta ordenada. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros repentinamente nos damos cuenta que nuestro hijo, alrededor de los 8 o 9 años, es un niño que come como si fuera un adulto. Termina la sopa y viene un guisado y viene arroz y come pan y come tortillas y come proteína y come huevo y toma 2 o 3 vasos de jugo, de agua o de refresco. Y lo que no alcanzamos a apreciar es cómo él termina aparentemente y al poco rato está con una bolsa de galletas, posteriormente empieza a comer algo de fruta y necesita constantemente estarse sobrealimentando. Pero, ¿por qué le llamamos entonces atracón? Porque cuando habitualmente nadie lo ve, puede asaltar la alacena. Hay algunos, incluso la literatura lo reporta, que se levantan en la madrugada cuando los padres ya están descansando a ir a buscar comida. Y almacenan bajo la cama o en la mesa de noche o en el buró alimentos. De repente un día la mamá buscando unos recibos, que no sé qué hace una mamá buscando recibos en el cuarto de sus hijos,
lo cual también nos habla del desorden de la dinámica. Resulta que abren y para su sorpresa hay bolsas de galletas, hay bolsas de frituras, hay cortezas de algunas cáscaras de algunos frutos, hay bolsas de semillas, porque no crean que solamente consumen cosas, dijéramos, endulzadas o altamente comerciales. Comen fruta, comen maíz, comen semillas. Y uno dice, ay, bueno, mira, mientras solo sea semillas y frutas y todo, no está tan mal, ¿no? Grave cuando sean carbohidratos y cuando sean galletas y todo. Lo que estamos evaluando, entonces, es el tipo de consumo. Y no está ahí el trastorno. El trastorno está en la incapacidad que tiene el sujeto para poder controlar la pulsión a estar constantemente alimentándose y sobre todo aumentando las cantidades, ¿no? Empezaba con 3 galletas, ahora se come la mitad de la caja de galletas y va a llegar un momento en que se come todas las galletas. La literatura reporta que para que sea el trastorno, lo más importante es la conducta compulsiva. Recuerden que las ideas son obsesivas y los actos son compulsivos. Entonces el niño empieza a cada vez pedir más o a consumir más o a acabarse todo lo que le ponemos enfrente. Al principio la mamá o el cuidador está como muy, uy, no, ellos comen perfecto. El asunto es que cada vez van incrementando más el consumo, más el consumo. Se cree que más o menos, como entre los 8 o 9 años a los 11, estaría como el pico de consumo más elevado. Después como que atenúa un poco y en la adolescencia, entre los 13 y los 16, 17, se vuelve a incrementar. ¿Qué va a pasar? Uno de los tantos efectos puede ser el sobrepeso y ya no nos gusta tanto, porque ya el niño no puede correr, no tiene la misma agilidad, ya no se desarrolla como esperaríamos. Pero esto se vuelve como un fenómeno estético. Puede venir de la mano con una diabetes generada por el consumo excesivo de algunos grupos de alimentos. Tampoco sería como lo más relevante. Trae un trastorno cardiovascular en algunos chicos, hipertensión en un adolescente, en un puber es poco frecuente, pero puede pasar. Pero aquí, lo más importante y lo más complejo es la voracidad. Necesita comer todo el tiempo. Y hay un libro de Fritz Perls que se llama Yo, hambre y agresión. Y el doctor Perls dice que comer es un arte porque a través del consumo tomo el mundo, me lo trago y desde allí establezco un control para poder manejar mi angustia y mi ansiedad. Esta necesidad entonces de control se va convirtiendo después en un trastorno de carácter y a futuro de personalidad. Tengo que tener el control sobre todas las cosas. Entonces, en la pubertad, sobre todo, cuando hay estos cambios físicos, cuando, sobre todo los varones, la voz va empezando a tomar un tono distinto y crezco, y resulta que antes yo llegaba y ¡pac! Me sentaba encima de mi mamá y ella decía, ¡ay, me lastimaste! Ahora llego y ¡pum! Me siento encima de mi mamá y tiro la mesa. Porque ya peso demasiado, porque mis brazos son mucho más largos. Y la mamá dice, oye, mira, me lastimaste, no tienes cuidado, todo el tiempo haces las cosas mal. Perdón, no es que sea eso, es que él no tiene conciencia de lo que pesa, de cuánto ha crecido, del volumen que es ahora su humanidad. Entonces, en esta etapa es muy importante tomar en cuenta que el chico empiece a tener una construcción diferente de la autoimagen. Para muchos empiezan a haber cambios físicos y parte de la angustia que esto genera la voy a cubrir a través de los alimentos y de un exceso de consumo. Por eso es un atracón, ¿no? Como que estoy esperando a ver ¡puc! Y me acabo un pollo
Estos viernes o estos domingos de quedarme en la casa viendo el fútbol americano, que además es eterno, jalo bolsas, jalo pollo, jalo galletas, en fin, son verdaderos atracones. Aunque la gente los esté socializando, nos acabamos en verdad cajas enormes con rosetas de maíz, lo cual nos hablaría de alguna manera también en un trastorno de percepción de la realidad. Por lo general, haciendo una diferencia de género, se considera que los hombres comemos más, somos más altos por lo general, tenemos un mayor volumen y por lo mismo creemos que necesitamos sobrealimentarnos. Es un mito parecido al que comentaba la semana pasada del embarazo, ¿no? Como estás embarazada tienes que comer por dos. Absolutamente falso. Porque entonces llevamos a la madre a una sobrealimentación que después puede terminar en una diabetes gestacional o en una hipertensión o en un sobrepeso indeseable. Y esto no necesariamente va a hacer que el bebé venga más grande o tenga mejores condiciones del desarrollo. En este caso puede parecernos muy normal que un hombre coma bastante, sobre todo si tenemos algo de volumen y de estatura. Sin embargo, habría que observar cómo comemos. Yo tengo amigos que llegaban a una taquería y decían en unos tacos en México, se llama tacos al pastor, que son unas tortillas pequeñitas que traen un poco de carne y a veces una pizca de piña con un poco de salsa. Son muy pequeños. En realidad uno se puede comer un taco al pastor de 2 mordiscos. El primero y el segundo. Se acabó. Porque son pequeños. Tengo amigos que dicen, me das media hora de tacos. Y entonces van dejando los papelitos y al final el taquero nada más cuenta la cantidad de papelitos y eso es lo que cobra. 8, 10, 12, 15. ¿Saben lo que significa comerse 15 tacos más 1 o 2 refrescos o bebidas gaseosas? Mientras estoy hablando con los amigos. No me di cuenta que salimos muy cansados, que veníamos de una jornada de trabajo. Habitualmente esto se consume en la noche, es viernes, ya dejamos toda la semana atrás. Entonces vengo y me como 15, 16 tacos, más 2 cervezas, un refresco y me voy muy contento a mi casa. No me di cuenta que acabo de tener un atracón. Así de complicado, ¿no? O hay muchas mujeres que a media tarde, algún día se ven con una amiga y piden 2 rebanadas de pastel con un café. Y dice la otra, oye, qué rico. Ay, si quieres compramos una más y la compartimos. Ah, sí, muy bien. Y la compartimos. Oye, pero ¿sabes qué? No pedimos el de zanahoria, que es buenísimo. ¿Sabes qué? Tráenos el de zanahoria. Y ese sí como que lo pellizcamos entre las 2, ¿eh? No se dieron cuenta. Se comieron 4 o 5 rebanadas. Y si lo tenemos en casa es peor, ¿eh? Porque no hay cordón para esto. Chiquitito nada más hay como por el antojo, ¿no? Y resulta que después otro pedacito. Y cuando más te des cuenta ya nada más te quedan un cuarto del pastel. Y dice, ¿para qué seguir guardando eso? No, mejor de una vez aquí le llegamos y lo que no se ve no nos va a hacer daño, ¿no? No, porque lo traemos dentro. Ese es el problema del atracón, que no me doy cuenta el volumen de ingesta y la cantidad de trabajo que le estoy poniendo a mi cuerpo por la necesidad que tengo de tener un control sobre el mundo exterior. Se hizo una escala en Estados Unidos, ustedes la pueden buscar vía internet, para evaluar si la persona, fundamentalmente el niño, tiene o no una tendencia a sufrir este síndrome de atracón. Casi nadie la llena porque no nos gusta darnos cuenta, pero hace preguntas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan fácil o difícil llegas a decir estoy satisfecho, no quiero consumir más? ¿Cuántas veces durante el día te descubres pasando por la galleta, por la frutita, por esto, por lo otro, y cuando más te das cuenta, vives en un ciclo de sobrealimentación constante?
Si tú ya te diste cuenta que tienes esta tendencia y sobre todo después de las 7 o 8 de la noche, donde se supone que ya debemos consumir mucho menos, ya me voy a acostar, estoy bien, tranquilo, y de repente, como un fantasma en la noche, me paro. Nada más voy a la cocina por un poquito de agua. Y pues ya que abrí el refrigerador y vi una salchichita, pues me la como, ¿no? Un pedazo de fruta que había por ahí, un pedazo de quesito y me como unas semillitas. Pues hay una botanita a 11:40 de la noche. ¿Qué hago yo comiendo a esa hora? Y entonces empiezo a sobrealimentarme sin darme cuenta, porque en mí es común. Cuando vivo con otras personas, algunas me dicen, oye, ¿qué estabas haciendo? Ah, nada, fui a la cocina un momento y a tomar un poco de agua. A la 1 de la mañana yo escuché que estabas masticando cosas. Ah, ¿qué? ¿Ahora me las van a contar o me van a vigilar o qué? Y nos empezamos a irritar y empezamos a entrar en angustia, primero en ansiedad, después en angustia. Necesito comerme algo dulce antes de dormir, un pedazo de chocolate, un pedacito de dulce, un poco de ate, una fruta. Me levanto y de hecho en la mañana los atracones no son tan frecuentes. Aparecen alrededor del mediodía hacia media tarde, conforme el sol desaparece. Voy entrando en una relación más uterina, más lunar, y entonces aparece como esta necesidad de tener control. Recuerden que las relaciones uterinas son hacia adentro. Necesito contención. Ahí es donde aparece la tristeza, la depresión, la melancolía, la angustia, y en la oscuridad a veces el temor a no despertar al otro día. En caso de que yo presente algunas de estas características o viva con alguien que la presente o conozca a alguien que lo presenta, es necesario primero hacer una evaluación nutricional, ver mi grado de sobrepeso, si es que lo tengo, algunas medidas antropométricas para ver, a lo mejor soy voluminoso, pero tengo mucho músculo y poca grasa, o hay personas que tenemos mucha grasa y poco músculo. Es interesante que podamos primero reconocer que esto nos está pasando y podemos hacer un círculo de comedores compulsivos o podemos hacer un círculo de análisis o buscar un acompañamiento psicoterapéutico o psicológico o psiquiátrico y decirle a la persona, me estoy dando cuenta de esto. Yo recuerdo que cuando era niño, mi padre era quien trabajaba para todos nosotros. Y aunque mi madre no lo hacía tan drásticamente, sí, la piecita de pollo más grande era para él, se le daba un poco más de comida que al resto, porque era como meritorio por lo que él hacía. Conforme íbamos creciendo, como que también los que ya éramos más adultos íbamos recibiendo un poco más de comida. La situación, justamente, y sobre todo en América Latina, es que la relación con la comida es una relación muy importante. Es una relación enraizada en nuestros vínculos más primitivos. De hecho, la búsqueda del pezón es la primera gran intención del neonato para poder sobrevivir. Y nos encanta que el niño coma mucho, ¿no? Uy, eso se acaba completamente, la manzana, el plátano, la zanahoria. Uy, no, eso es una maravilla. Y cuando lo llevamos al pediatra, el médico dice, uy, no, está bien bonito. Aumentó 800 gramos y la mamá, y está enorme. Uy, eso ya no le queda la ropa. Y ello tiene 6 meses, le ponemos ropa de 3 años. Yo me tendría que preocupar, porque durante este periodo es donde se producen estas células que más adelante se van, no es que aumenten, sino que crecen, ¿no? Y le estamos dando una perspectiva nada saludable a este ser humano, ¿sí? Porque estos adipocitos van a empezar a crecer y nos van a acompañar, desafortunadamente, el resto de nuestros días. Si te ves en esta situación, en serio, no lo tomes a la ligera.
No lo vivan como el dragón de la familia. Es muy posible que esta persona esté sufriendo y no lo sabe. Necesita controlar el mundo y lo hace a través de comer, y de comer en exceso y de comer con una pérdida del control sobre el consumo. Es muy posible que esta persona se sienta poco vista en términos de constelaciones, se sienta desplazada o incluso haya recibido ultraje o abuso. Y comer es una manera no necesariamente de compensar, sino de buscar una salida, de tener control sobre el ambiente y de sentir que nos podemos hacer cargo de nosotros mismos. No dejen de buscar apoyo, no dejen de buscar un profesional, no es la madrina, la tía, una amiga. El apoyo profesional es muy importante porque no es para que nos regañen, no es para que nos pongan a dieta, no es para que nos cierren la boca. Yo conocí gente que le llegaron a colocar incluso una especie de brackets con un espacio muy pequeño para que pudiera consumir nada más que líquidos, y eso es una forma de tortura. El amor, el amar y el tener conciencia de nosotros mismos seguramente será un principio regulador fascinante. Hay muchas personas que pueden comer muchísimo y no les pasa nada aparentemente. Y uno dice, ay, cómo me gustaría. Y el otro dice, no, es que tiene el metabolismo muy acelerado y por eso puede comer muchísimo. En este caso no se trata de cuánto se coma, sino de la incapacidad que tenemos para detenernos. No tiene que ver tampoco con el volumen, sino con la conducta, en donde a través de este hiperconsumo el sujeto enfrenta la realidad y toma decisiones. A veces incluso la misma pareja nos invita a, pues termínatelo, ¿no? De que se eche a perder a que se pierda, pues mejor que te lo comas, ¿no? Ya para qué dejar ese poquito. Ay, nada más es media manzana, pues acábatela, está tan cara la vida para perder los pocos alimentos que tenemos. Y entonces empezamos a vivir en una situación de mucha ansiedad y mucho estrés por tenerlo todo adentro de nosotros y no sentirnos profundamente abandonados. Nos vemos la próxima semana en Existiendo, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos, donde siempre queremos temas de actualidad y poder hablar con ustedes, y sobre todo que ustedes después los comenten con otros. Y si detectan a estas personas, acompáñenlas. Más allá del juicio está el acompañamiento, el respeto y el profundo amor por los otros. Nos vemos la otra semana. Búsquenos en nuestras páginas, búsquenos en nuestras redes y será un placer volver a coincidir en Existiendo, hablando de dignidad humana. Hasta la próxima semana.